tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que como usted sabe lo puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en el financiero Bloomberg TV. Y hoy tenemos por invitado a un economista, empresario, director general de FEMSA y actualmente y hasta el día de mañana presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos, te doy la más cordial bienvenida y antes de que saludes al público, déjame abrir bocado con una pregunta. ¿Qué sabor de boca te deja el hecho de haber estado 3 años al frente del Consejo Coordinador Empresarial? René, muchas gracias por volverme a invitar a tu programa. Habíamos quedado más o menos en estas fechas de volver a hacer una entrevista que de alguna forma evaluara o analizara lo que me ha pasado en estos últimos 3 años. Creo que en toda actividad en donde uno emprende algo con tanto entusiasmo y tanta pasión como la que yo creo haberle puesto a esta tarea, acaba uno siempre satisfecho por un lado, porque bueno, hiciste tu mejor esfuerzo, pero siempre con un sabor un poco amargo de que dejaste en el tintero cosas por hacer, objetivos que cumplir, y el más importante es que yo estoy convencido que México puede estar teniendo una situación increíblemente bonancible, posible, en donde estuviéramos creciendo a tasas muy aceleradas y con una gran movilización de la inversión. Esto, lamentablemente, como todos los que me escuchan saben, no lo hemos logrado como país. Y bueno, esa es la parte más amarga que me queda a mí en mi responsabilidad como presidente del Consejo Coordinador. Carlos, ¿qué fue lo que pasó? Y le pregunto qué fue lo que pasó porque quisiera proyectar un pasaje de cuando usted tomó posesión en febrero de 2019 para que viéramos cuál era la atmósfera, que era francamente una luna de miel entre usted y el presidente de la República. Si le parece, la vemos. Claro. Él plantea que hagamos el compromiso, primero, de que haya inversión para crecer al 4%. De acuerdo. Trato hecho. 2, dice Carlos, hacer el compromiso para acabar con la pobreza en el sexenio. Trato hecho. Como sé que va a coincidir conmigo, le hago una propuesta, porque no puede ser que él haga 2 y yo no haga ninguna. Una sola propuesta para Carlos y para todos, que hagamos el compromiso de acabar con la corrupción. Pues ahí está, Carlos. Había el propósito y el acuerdo de crecer al 4%, de combatir la pobreza y la corrupción, y no se dio nada de esto. Es decir, no logramos crecer como se quería, no se logró abatir la pobreza, de hecho aumentó la pobreza, y la corrupción está por verse si no la logramos desterrar, abatir. ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? Mira, René, para poder crecer hay varias condiciones que son importantísimas para lograr no solamente movilizar la inversión, sino encauzar verdaderamente la actividad de los empresarios hacia un mejor fin, que es invertir, crecer, desarrollar empleos, pagar impuestos, crear o mover ese círculo virtuoso que es el que realmente combate la pobreza. Yo soy convencido y tengo suficiente información que ahorita quiero compartir con tu auditorio, porque esto sí sigue siendo posible hoy. ¿Qué nos pasó en estos 3 años? Por un lado, pues hay que darle su importancia a la pandemia. La pandemia nos golpeó, nos atrasó, no nada más a México, sino a todos los países del mundo. Pero al mismo tiempo, creo que estas condiciones necesarísimas para que se dé la inversión, la certeza, la certidumbre, el enfoque ordenado de dónde están las posibilidades y las capacidades, pues no lo hemos logrado.
yo me he basado para promover que sí se puede en el hecho de que nos hemos convertido en el país exportador de manufactura más grande de América Latina. Tenemos que sumar las exportaciones de todos los países latinoamericanos, incluyendo el gigante de Brasil, Argentina, Colombia, a todos, absolutamente a todos. Y no alcanzan el número que México ya tiene de exportación manufacturera. Sin embargo, el gran faltante de esa exportación es de que solamente integramos un 28% de valor de contenido doméstico, contenido mexicano. Si nuestra acción hubiese sido concentrar esfuerzos a que ese 28 se convirtiera en 30, y luego en 32, y luego en 35, y así sucesivamente, estaríamos creando una cantidad enorme de oportunidades de empleo, de oportunidades de pago de impuestos, de oportunidades al final de integrar mejor las cadenas de valor del país. Esto es lo que trae bienestar y esto es lo que combate la pobreza. Si nosotros hubiéramos logrado eso, más los programas sociales, que yo los aplaudo, me parece que son necesarísimos, es el curita que requiere la herida que tenemos hoy abierta en nuestro país. Bueno, hubiéramos hecho realmente hubiéramos tenido un desempeño cada vez mejor. Sin embargo, todavía hay tiempo, yo soy optimista en esto. Las estrellas siguen alineadas a favor de México. Estados Unidos requiere ya no hacernos el favor, sino en la estrategia de sostenimiento de su liderazgo geopolítico del mundo, requiere que su vecino México le entregue las capacidades que nosotros tenemos. Ellos tienen el capital, ellos tienen la tecnología, pero no tienen la gente, no tienen la mano de obra. Les falta personas para cumplir con los empleos, les falta gente que quiera verdaderamente trabajar. Hoy la manufactura en Estados Unidos difícilmente o con muchos esfuerzos logran tener los 3 turnos que se usan cuando estás hablando de manufactura. Los mexicanos queremos trabajar, lo que queremos es que se nos dé la oportunidad. Yo te aseguro, René, que en los próximos años veremos una política cada vez más flexible de parte de Estados Unidos de cómo tomar de una forma ordenada y legal las capacidades que México tiene. Por otro lado, esa inversión que viene regresando de Asia hacia los Estados Unidos, el mejor lugar para que se coloque es en México. Y nosotros tenemos las capacidades, los talentos. Ve cómo este crecimiento, además, sí se ha dado, más que por regiones, cuando lo analizas ya en el promedio, no estamos creciendo. Pero si tú vas a Nuevo León hoy, o si tú vas a algunas otras entidades del país, pero déjame hablar de Nuevo León, que es el estado que conozco mejor. Nuevo León, pues tú vives hoy un crecimiento inaudito. Las calles ya nos quedaron chicas, las carreteras están totalmente congestionadas, va tráiler detrás de tráiler, no hay espacio para construir más bodegas, más fábricas, más todo. Tenemos problemas cada vez graves de movilidad provocado por este crecimiento tan enorme que está teniendo la actividad empresarial en regiones como esa. Ahora bien, déjeme interrumpirlo ahí, Carlos, porque en el fondo, como usted decía al inicio del programa, ciertamente hay un resultado que le puede dejar un sabor dulce de boca, pero también le puede dejar uno amargo. El propio presidente, en un tuit, le reconoce a usted el haber colaborado muy fuertemente en lo que fue la negociación y suscripción del nuevo tratado comercial con Estados Unidos, en la reforma laboral relativa a los derechos de los trabajadores laborales y sindicales, también en lo que fue los aumentos salariales y la reforma del sistema de pensiones. ¿Está usted de acuerdo que esos fueron los logros? Bueno, yo te podría decir que fueron los más importantes, aunque yo creo que la relatoría es un poco más amplia de esto, pero esto es suficiente. Déjame decirte por qué. El tratado, recordemos por favor, que cuando se empezó a negociar, el presidente Trump decía que era el peor tratado que había firmado Estados Unidos en
historia económica. Nos enfrentábamos no solamente a un gigante, sino a una animadversidad hacia lo que el tratado había traído como bienestar, tanto para Estados Unidos como para México. Cualquiera que hubiera oído esas palabras hubiera apostado a que no era viable poder cerrar un tratado razonable entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo logramos con el esfuerzo de muchos y destaco desde el trabajo de Alfonso Guajardo, cuando él inicia en el final de su gestión estas conversaciones con la autoridad, y después el trabajo increíblemente positivo también de Jesús Seade al frente de la negociación. Pero el trabajo de nosotros de una manera callada, estuvimos siempre detrás de todos ellos, tratando de administrar información, datos, orientaciones, pláticas, conocimiento. Abrimos una oficina en Washington con el apoyo del Consejo Mexicano de Negocios, y hoy esa oficina sigue siendo válida y es el principal interlocutor de la política económica mexicana en los Estados Unidos, nuestra oficina hoy de Washington. Esto logró que se cerrara el tratado, logramos quitarle las aristas a todos los problemas. Pero después te puedo hablar de muchísimas cosas. A mí lo del sistema de pensiones en lo personal, quizás por mi convencimiento de que tenemos que lograr un impacto social de todas las actividades económicas, me llena de satisfacción, porque logramos convencer al empresariado mexicano que le ponga de 6 puntos que se ahorraba en el salario de una persona, 15 puntos. Una diferencia verdaderamente importante, donde esos 9 puntos adicionales van a ser financiados 100% por el empresariado mexicano. Hoy el sistema de pensiones se sostiene en casi 14 puntos, 13 puntos y pico, en lo que el empresario mexicano se saca del bolsillo. Y esto le va a dar posibilidad, fíjate nada más, a 20 millones de personas que no van a saber nunca que el Consejo Coordinador en estos años fue el que promovió junto con las Amafores y junto con los empresarios y las 12 organizaciones en ese entonces que componían el CCE, esa mejoría. Pero nos va a quedar la satisfacción de que esa persona va a poderse jubilar con júbilo. Así es. Yo digo, la jubilación viene de ahí. Y así puedo hablarte hoy, por ejemplo, la reforma al sistema de subvención trajo la regularización de 3 millones de trabajos, 3 millones. Estamos hablando de impactos importantísimos. Yo te diría que es muy fácil verlo cuando hablas de que haces una transferencia para hacer un programa social. Aquí estás hablando de cambios estructurales, pero también un cambio a darle certeza y certidumbre al reparto de utilidades, lo cual beneficia al empresario, pero también al trabajador, porque ya tenemos ahora una estructura que define claramente cuál debe ser esto. Intervenimos en cosas tan coyunturales como el problema de los gasoductos. Tú imagínate un México sin gas. No estaríamos hablando de ninguna de las posibilidades que hoy son viables. Y ahí estuvo la presencia del CCE. Imagínate hoy, llevamos ya más de 2 años discutiendo la reforma eléctrica, pero los que hemos tratado de poner el sustento de información de por qué no es una buena idea la que proponen la Comisión. Déjeme interrumpirlo ahí, Carlos. Sí, justamente del capítulo de la reforma eléctrica quiero también hablar. Déjenos ir a un corte y regresamos y continuamos en la charla con usted. Estamos ya de vuelta, Carlos, y ciertamente creo que hubo logros y hubo encuentros en materia de pensiones, en materia de salarios, en materia de reforma laboral, en materia comercial, pero en ese mismo tuit el presidente dice que no todo fue miel sobre hojuelas.
¿La reforma eléctrica forma parte de esa falta de miel al final de su gestión al frente del Consejo? No, yo creo que el problema más difícil que enfrentamos por tener visiones distintas fue con el manejo de la pandemia. Yo soy de la idea que la pandemia se pudo haber manejado mejor. Reconozco que se tuvo una gran disciplina en el manejo de la política fiscal y hoy día de la monetaria, pero creo que pudimos haber hecho más. Pudimos haber protegido mejor el empleo, pudimos haber evitado el detrimento que los grupos sociales se dio. Hoy tú decías que ha aumentado la pobreza, sí se ha aumentado y fue fruto de que no tuvimos los mecanismos que podían habernos asegurado el que las transferencias sociales se dieran de una manera más efectiva, más amplia a la gente que estaba de alguna manera sufriendo las consecuencias de la pandemia. Pudimos haber ayudado más en la distribución de las vacunas, en el regreso a la actividad, en poder de alguna forma estabilizar el país en ese campo. Ahí fue donde tuvimos diferencias. Yo creo que siempre fueron diferencias claras. Nosotros siempre hemos tratado de hablar con argumentos, siempre hemos tratado de proponer algo mejor de lo que se estuviese haciendo. Y creo que el presidente y toda la autoridad reconoce que nosotros lo hemos hecho siempre pensando en México, pensando en una mejor solución. También he dicho, René, y lo vuelvo a sostener, nadie somos dueños de la verdad. Yo no quiero decir que lo que propone el CCE siempre es lo correcto. Estoy lejos de pensar así. Nosotros lo que queremos es tener mesas de diálogo en donde la conjunción de discusiones y de intereses y de experiencias logren mejores soluciones para nuestras comunidades. Nosotros lo que pasó es que fuimos alejados de esas mesas. Regresamos y creo que el mejor regreso es este que hemos tenido en los últimos tiempos. Inclusive se nos ha permitido, ahora sí, hablar de cuál es nuestra propuesta desde el punto de vista de este tema de la reforma eléctrica. Ahora, déjeme, Carlos, antes de que me hable de la reforma eléctrica, déjeme recordar algo que usted dijo hacia mediados de 2019, cuando suscribieron el gobierno y el Consejo Coordinador Empresarial un acuerdo. Ahí estableció usted la atmósfera, las condiciones que requiere la inversión. Vamos a verla, si le parece. Las inversiones no se dan en vacío. Quienes deciden poner a trabajar su dinero y arriesgar su patrimonio, lo hacen solo cuando existe un ambiente propicio con condiciones que lo incentiven. ¿Qué puede México hacer para que exista ese clima favorable a la inversión? Yo le propongo algunas cosas muy concretas. 1. Reglas y mensajes claros que se cumplan de los sectores público y privado. 2. Estado de Derecho fuerte y eficaz. 3. Estabilidad macroeconómica. Y 4. Un compromiso para resolver con estricto apego al marco jurídico los obstáculos de ejecución que con frecuencia impiden la realización de proyectos de inversión. En un contexto internacional de incertidumbre, tenemos la oportunidad de posicionarnos como una economía atractiva para la inversión del mundo. Pues ahí estamos en las condiciones que había como que satisfacer para tener inversión, Carlos. Estas no se cumplieron. No, bueno, y siguen siendo válidas hoy, René. Yo estoy convencido, y lo comentaba yo con el presidente, los próximos 3 años tenemos que aplicar esta misma regla que propuse yo hace, no sé si esto fue hace 18 meses o 2 años, porque sigue siendo válido el día de hoy. Yo creo que nos hemos pasado de tueste en el revisionismo que hemos hecho del pasado. Yo creo que ya quedó claro que la corrupción no puede convivir en una sociedad que quiera tener prosperidad. Ya quedó claro de que la orientación hacia los más desfavorecidos
tiene que estar en el primer lugar de nuestras prioridades. Yo aplaudo que eso lo hayamos tenido hoy como parte de la narrativa y como parte del objetivo primordial de un país como el nuestro. Pero ahora sí tenemos que poner las condiciones, porque allá afuera también existen las oportunidades. Si tenemos las condiciones, vamos a poder tomar esas oportunidades. Y te aseguro, René, que es lo más interesante y más importante, vamos a cumplir más fácil con los objetivos mismos que se ha propuesto esta administración de combatir la pobreza, de dar mayor movilidad social, de disminuir las diferencias económicas y sociales de nuestras diferentes comunidades, de darle oportunidad a diferentes regiones del país para que puedan tener un mucho mejor desempeño. Ese México que los que nos interesa realmente en nuestro país soñamos, es viable, es posible. Yo no me quiero ir del Consejo Coordinador Empresarial sin esta nota de optimismo. Hace unos días leía yo en el internet algunos comentarios de compañeros, de amigos, totalmente pesimistas, preguntándose dónde quedó México. Hombre, aquí lo vemos todos los días. Salen 54 millones de personas diarias a buscar su sustento. Todos ellos buscan emprender, buscan hacer cosas. Están de alguna manera tratando de ir construyendo el sustento de sus familias, pero también ayudando a construir el sustento de nuestra sociedad. Ya ahora no podemos latigueándonos como una economía inviable, como un país que no tiene posibilidades. Todo lo contrario. Parece que no analizamos lo que pasa en el mundo, mi querido René. Ahí, Carlos, déjeme interrumpirlo de nuevo, Carlos. Ese punto, siendo optimistas, ¿es que la reforma eléctrica no puede terminar siendo el parteaguas de la posibilidad o de la imposibilidad del país? Yo creo que la reforma eléctrica fue hecha por la Comisión Federal de Electricidad, impulsada por ellos, con una visión muy, diría yo, atrasada y una visión muy particular de que del interés de la Comisión, no el interés de México. Yo creo que sí hay cosas que hay que arreglar México en todos los temas, este es uno de ellos, pero esto no implica el que paremos. Fíjate lo que ha traído como consecuencia. Ahora sí que ni has comido ni has dejado comer. En los últimos 3 años, el sector público no ha invertido 1 kilowatt adicional de generación eléctrica. Se ha generado por parte de la inversión pública. Entre otras cosas porque no hay dinero y porque no se han prestado las condiciones financieras para que alguien le meta dinero a esas estructuras. Por otro lado, el que estaba invirtiendo, que era el sector privado, lo has de alguna manera orillado y le has dicho que no quiere su inversión. Entonces nos hemos quedado ahora sí como el dicho, sin Juan y sin las gallinas. Estas cosas nos atrasan. Deberían de discutirse, sí, en una mesa, en una negociación, en un diálogo, pero rápidamente darle vuelta a la hoja. Aquí nos hemos metido en un callejón. Yo espero que la reforma no pase como está diseñada, que se le permita hacerle los cambios. Aplaudo lo que ha hecho el Poder Legislativo de crear estos foros en donde se nos ha permitido hablar. Yo fui hace 15 días, durante 5 horas, estuve con los diputados de los diferentes partidos que conforman nuestro espectro político, defendiendo nuestros puntos de vista y aclarando en cuáles sí estamos de acuerdo, inclusive con los que se pueden llamar opositores. Ahí, Nadie Carlos, puede a 100% algo, hombre. Ese capítulo habría que cerrarlo cuanto antes para ver si se logra una solución negociada. Ahora, usted cuando estuvo al frente de FEMSA, trató con presidentes como el venezolano Hugo Chávez, trató con la presidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, y si no me equivoco, también con el brasileño Lula da Silva. ¿Ve usted semejanzas entre esos mandatarios con Andrés Manuel López Obrador? No, yo he explicado esto varias veces, René. A veces se ha querido decir que México es Venezuela. No, bastante lejos de eso.
Yo creo que un presidente que es popular, que tiene un soporte público muy importante, pues se trata de alguna manera de encontrar similitudes. Lula era así, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner en Argentina, y sin duda Hugo Chávez. No, pero Hugo Chávez fue muy lejos. O sea, ahí no se movía una hoja del árbol, ya no digas para una decisión política, para cualquier decisión de lo más menor económica. Ahí se dieron expropiaciones clarísimas. Ahí se quitó el control completo y absoluto de la actividad empresarial a todos los que la querían intentar. Ahí se tomaron los recursos públicos a un 100%, los recursos privados y públicos a un 100% dominado por una persona. México estamos lejos de eso. Hoy las decisiones siguen tomándose en las oficinas y en los misceláneas y en los lugares donde una persona decide hacer lo que él quiere, decide el precio que le impone a su producto, la manera en que se maneja la persona que contrata, el sueldo que ofrece. Yo creo que estamos lejos de eso y obviamente qué bueno que estamos lejos de eso porque eso no nada más empobrece a la sociedad como lo ha demostrado el caso venezolano. Estas revisiones de los pasados que en todos lados se han logrado y se han hecho, cuando se exageran, cuando llega a que el revisionismo se consuma tiempo y años, lo único que estás haciendo es atrasando el futuro de tu propia sociedad. Qué bueno que se hagan estas revisiones, yo las aplaudo. Yo creo que todas las comunidades requieren de vez en cuando hacer un acto de camino y ver hacia atrás qué cosas debemos de cambiar. Pero yo he usado mucho un símil que quiero volver a repetir en tu auditorio. Hay muchas manzanas podridas en los árboles, sí, pero hay que quitar las manzanas podridas. Lo que no queremos y no podemos y no debemos es talar el árbol. Porque si talas el árbol, te quedas sin manzanas, te quedas sin árbol y te quedas evidentemente sin poder recoger ningún fruto de tu cosecha o de lo que tú estás intentando hacer. Eso es lo que le ha pasado a las sociedades en muchos países y deberíamos aprender de ellos. Cuando quieren revisionar el pasado y lo único que hacen es destruir todo. Ahora, pasó a la sociedad y que ahí, pasó... Perdón, Carlos, lo interrumpí muy abruptamente. Ahora, justamente en razón de lo que está diciendo, y estando prácticamente a unas horas de dejar la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, ¿qué mensaje de manera muy breve le daría al presidente de la República? Yo el único mensaje, bueno, me atrevería a decirlo en la confianza que creo que he podido ganarme del presidente, lo mismo que le dije en privado, porque creo que al final es muy importante, es lo que falta de su sexenio hay que aprovecharlo en hacer crecer al país. Toda esta promesa de hace 3 años de que podíamos crecer al 4%, que podíamos combatir la pobreza, que podíamos de alguna manera combatir la corrupción, es viable, es posible. Yo quiero dejar esta nota de optimismo. Yo estoy convencido que sí lo podemos hacer. Y lo podemos hacer además porque el presidente goza de una cantidad de apoyos impresionantes que podrían permitir movilizar cosas que en el pasado no hemos podido movilizar. Obras de infraestructura. No podemos conformarnos con que tenemos 4 grandes proyectos nacionales de infraestructura, cuando el país requiere decenas de proyectos de esa naturaleza que pueden ser financiados con dinero público y privado, que pueden ser de alguna manera impulsados, que podemos visionar un México que tenga capacidades en todos los... Tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo. Muy bien. Carlos, pues yo le agradezco mucho la disposición. Ya más adelante nos dirá dónde lo vamos a ver, ya no ocupando la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, pero le agradezco mucho la disposición. Yo te aprecio mucho, René. Creo que eres uno de los mejores comunicadores de México. Tu programa es siempre muy visto, muy apreciado. Y bueno, tener micrófono contigo y un micrófono amplio, largo, pues yo creo que es una verdadera fortuna y yo lo aprecio enormemente. Te mando un abrazo y espero que el mundo
vuelva a dar vueltas, nos vuelva a encontrar en otra trinchera, siempre pensando en cómo hacer un mejor México. Muy bien, pues gracias, Carlos. Como desde luego también le agradezco a los seguidores de El Financiero Bloomberg TV el hecho de habernos acompañado aquí en Entredichos. Muchas gracias.